Bienvenidos chicos a otro nuevo video, otra nueva oportunidad a cambiar tu vida, a ser nuestra mejor versión y a lograr grandes cosas en esta vida. Hoy quiero pasar a hablarles en por qué tenés que documentar todo tu proceso, en por qué tenés que mostrar todo lo que vas haciendo. ¿Por qué te digo esto? Cuando una persona está haciendo un gran cambio físico, está empezando a perder peso o a ganar masa muscular, yo siempre insisto que es muy importante que vos empieces a documentarlo, que empieces a mostrar a la gente, que empieces a mostrarlo en tus redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a mostrar, de por sí ya mucha gente te está mirando, mucha gente está viendo tu contenido, mucha gente está viendo. Al principio te van a decir, ¿qué hace este loco? ¿Por qué documenta su cambio físico? A nadie le importa. O vos mismo te lo vas a preguntar, también me decían, a nadie le importa. Pero vos pensás eso, pero hay mucha gente detrás de los teléfonos que te están mirando y están viendo, mira cómo esta persona cambió, mira cómo esta persona cómo cambió su físico, mira esta persona cómo está cambiando sus hábitos, mira cómo esta persona antes no entrenaba y ahora sí entrena. ¿Qué pasa con eso? Vas a empezar a motivar a las personas, vas a empezar a motivar a la gente a cambiar su físico. Hay mucha gente que va a conectar con tu situación, va a conectar con tu historia, va a empezar a conectar con lo que vos contás, con lo que te cuesta a veces ir a entrenar. Y ellos se van a inspirar, se van a motivar. ¿Y qué pasa con eso? Van a empezar a querer cambiar su físico. ¿Y a quién le van a preguntar? A vos. ¿Por qué? Porque vos lo estás motivando, porque vos lo estás incentivando a cambiar su físico. Vos sos la inspiración para ellos. Por eso es muy importante que documentes todo tu proceso, documentes cómo te sentís, documentes tus entrenos, documentes tus comidas, documenta todo, muestra todo lo que haces. ¿Por qué? Porque el día de mañana eso puede llegar a crear tu marca personal. El día de mañana eso puede llegar hasta monetizar incluso. Si vos mostras todo tu proceso, mucha gente te va a preguntar. A mí en mi caso me pasó exactamente eso. Yo empecé a mostrar mi cambio físico porque sí, porque quería mostrarlo en redes sociales. Yo era una persona súper flaca, delgada, que pesaba 64 kilos. Y al paso de los 2 años de entreno, de buena alimentación, cambiar hábitos, cambiar mentalidad, hoy estoy pesando 80 kilos total de masa muscular. Y cuando yo empecé a mostrar esto, cuando yo tenía 64 kilos, mucha gente se reía de mí, me decía que te crees el influencer, mucha gente me criticaba, pero también había mucha gente que se motivaba. Había mucha gente que se inspiraba por mi contenido. Porque decía, mira cómo esa persona que estaba metida en las drogas, en la fiesta, en todo eso, hoy en día está cambiando su físico. Hoy en día quiere cambiar su vida. Hoy en día está cambiando sus hábitos, está mejorándose como persona, está mejorando su físico. ¿Y qué pasa? Esas personas que antes me decían que era una inspiración o que me decían que les motivaba mi rutina, les motivaba cómo había cambiado mi mentalidad, mis hábitos, esa gente fue la que al final, cuando vio el resultado que logré acorde a esos 2 años, fue la persona que vinieron a pedirme ayuda, a personas que vinieron a preguntarme cómo lo había hecho. Y esas son las personas que me terminaron comprando. Cuando yo empecé a documentar todo este proceso, realmente se me hizo un clic. Se me prendió una lamparita que dije, quiero ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo estás haciendo? ¡Wow! ¿Cómo estás cambiando? Mira cómo estás subiendo de peso, de masa muscular. Mira cómo te ves ahora. Estás mucho más grande, me preguntaban. Y yo decía, qué loco cómo la gente se inspira a través de unas historias random. Porque yo no es que hacía historias explicando un entreno. Yo lo único que hacía era mostrar historias en cómo entrenaba, qué comía, en mi cambio físico actual, cuántos kilos había subido. Y eso me terminó llevando a querer ser entrenador personal. Por eso te digo que nunca tengas vergüenza de hacer algo que quieras hacer. Si vos querés subir historias entrenando, subila. Querés subir historias comiendo, subila. Pero nunca dejes de hacer cosas que vos querés por lo que dirán los demás. Nunca. Cuando yo empecé a hacer todo eso, se me prendió la lamparita de querer ser entrenador personal. Busqué un curso, lo busqué, lo compré, lo hice, me recibí, entrenador personal. Y hoy en día ya he cambiado la vida de más de 30 personas, gracias a Dios. Hoy en día estoy ayudando a muchísimas personas a cambiar su vida, a cambiar su físico, a cambiar su mentalidad. Y eso me hace muy feliz, me llena de mucha ilusión. Y todo empezó a través de subir una historia de mi cambio físico. ¿Pero por qué? También yo no tuve vergüenza, yo no tuve miedo a la crítica. Yo subí unas historias siendo un flaco, un palo, y la subí igual. No tenía miedo a lo que dirán. Mucha gente sí me criticó, me decía loco, me decía influencer, me decía, ¿quién te crees que sos? ¿Qué te haces el influencer ahora y qué? Me la pela todo. Yo hacía lo que yo quería hacer y lo que a mí me gustaba. En el paso de los años, cuando empecé a hacerlo de entrenador personal,
me recibí, fue una parte muy dura porque yo no estaba acostumbrado tampoco a estudiar mucho, pero sí sabía que me encantaba el fitness. El fitness era lo que me encantaba. Me gustaba mucho ayudar a las personas. Cuando la gente me preguntaba, yo me motivaba muchísimo a escribirles, a decirles, che, haz esta rutina, mira, yo estoy haciendo esto. Me motivaba mucho a querer ayudarlos. Y eso me hizo hacer ese clic que dije, yo tengo que ser entrenador personal y yo tengo que ayudar a las personas a cambiar su físico. Una vez que me recibí, me largué de una, sin tener idea de cómo llevar un negocio de entrenador personal. Porque nunca me había dedicado a eso. Siempre me había dedicado a la hostelería, a la gastronomía. Nunca me había dedicado a ser entrenador personal. Y me largué así tal cual, sin saber nada. Cuando me largué, empecé a hacer asesorías, empecé a entrenar, como siempre, a amigos, a conocidos, a familiares. Me acuerdo que cobraba 20 euros por mes, un regalo, pero porque no tenía conciencia, no sabía de cómo llevar un negocio de entrenador personal. Sabía entrenar, sabía todo lo que es cómo entrenar, pero no sabía cómo llevar un negocio de entrenamiento online fitness. Empecé a entrenar cuando pasaron unos 6 meses, yo cobrando 20, 30 euros por mes por asesoría por persona. En un punto me sentí muy decepcionado, me sentí muy mal. ¿Por qué? Porque no tenía resultados, porque me venía gente que no se comprometía, me venía gente que no se ponía las pilas, gente que le daba igual el servicio, que no se lo tomaba en serio. Y ahí me di cuenta que yo estaba haciendo cosas mal. Primero, no estaba haciendo un seguimiento como se debía, no estaba cobrando lo que tenía que cobrar, estaba cobrando un regalo que eso eran 20, 30 euros al mes, lo que se gasta cualquier persona en una remera, en una chaquetita. Por eso la gente no se lo tomaba en serio, porque estaba regalando mi servicio prácticamente. Ahí me sentí muy perdido, me sentí mal, decepcionado, volví a tocar fondo, me sentí que otra vez había fracasado y decidí invertir en un mentor. Invertí 7.000 euros. Eso me cambió la vida por completo. ¿Por qué? Porque ese mentor me enseñó a cómo crear un negocio online fitness de alto valor con un high ticket, que el ticket más bajo son 700 euros los 6 meses. Me enseñó a cómo llevar una asesoría, a cómo hacer un buen seguimiento, a cómo tener a tus clientes, a cómo conseguir más clientes a través de las redes sociales. Y eso realmente me hizo cambiar la vida por completo. Por eso también otro consejo que te voy a dar siempre es no tengas miedo a invertir en alguien. Tanto sea en tu cambio físico, tanto sea en un mentor para crear tu marca personal, para empezar a crear contenido, para hacer lo que quieras hacer en la vida. No tengas miedo a invertir porque solo no vas a llegar nunca a eso que querés. Si vos pensás que vas a llegar solo a eso que querés, puede que lo hagas, pero vas a tardar 10 años. Cuando a la vez, si invertís en un mentor, puedes llegar en tan solo 1 año o meses incluso. ¿Por qué? Porque esa persona ya hizo lo que vos querés hacer. Ya está donde vos querés llegar. Por eso es muy importante que vos inviertas en alguien, invertí en un mentor, invertí en alguien que ya cambió su físico, invertí en alguien que ya creció en redes sociales, invertí en alguien que para vos sea un ejemplo. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo era la persona que tenía el ego súper alto y decía que yo lo iba a lograr, que yo sabía de las redes, que yo sabía todo. Y me sentía muy estancado, no tenía ni una venta, tenía ventas muy malas, de gente que no se comprometía, gente que no servía para nada, que no era cualificada para mi servicio. Pero cuando invertí en ese mentor, mi mentor me hizo cambiar la mentalidad por completo, me hizo ver desde otro punto mi negocio, me hizo ver desde dónde voy, hacia dónde voy, a qué personas voy en específico. Y ahí mi negocio creció mucho, empecé a vender un high ticket mucho más alto, empecé a querer vivir de mi pasión más, me motivaba más, tenía más gente, tenía menos flujo de gente, pero sí tenía mucho más cantidad de dinero a la hora de vender. Y eso era una locura, porque yo antes pensaba que tenía que tener un volumen muy alto de personas para poder ganar dinero, pero ahora cuando vos te pones a pensar, con tan solo 5 personas ya puedes facturar entre 4.000, 3.000 euros al mes. Y eso vos lo podés lograr si vos te pones las pilas y empezás a documentar tu cambio físico. Lo que yo te conté hoy es cómo hizo un cambio en mi vida. Yo pasé de estar en las fiestas, muy metido en las fiestas, en la droga, en el alcohol, en las mujeres, y tan solo por empezar a documentar mi cambio físico, empecé a ser entrenador, empecé a cambiar mis hábitos, empecé a cambiar mi mentalidad, dejé de salir de fiesta, dejé del alcohol, dejé la noche, dejé todo lo que me estaba llevando por un mal camino, estudié entrenador personal, cambié mi vida, cambié la vida de las demás personas y hoy en día estoy dedicándome a mi pasión, a lo que me gusta. Y eso me hace muy feliz y yo quiero que te motive a que vos empieces a documentar
tu cambio físico, empieces a documentar o lo que sea que te guste en la vida, empieza a documentarlo porque el día de mañana te puede llegar a cambiar la vida por completo. Y nada chicos, espero que haya sido de gran ayuda este video. Si te quieres suscribir sería de gran ayuda, un me gusta, un comentario, todo es bienvenido. O querés que te ayude a cambiar tu físico de una manera brutal, mandame un mensaje por privado y vamos a darle con todo. Let's go.